Juzgaron de loco a Monseñor Isidro cuando decía, ¿qué está pasando? La iglesia está desapareciendo. Y es una verdad que nadie quiere aceptar. La iglesia está desapareciendo. El país de Italia, donde se encuentra el Estado del Vaticano, la Ciudad del Vaticano, que es independiente, pero está en ese territorio, cada vez, todavía es católico, ¿eh? Pero cada vez menos. Es decir, va a la baja. Las palabras de Monseñor Isidro, donde dice la iglesia está desapareciendo, ¿qué está pasando? Retumban cada vez más. Y resulta que los locos, a los que quieren callar, a los que les estorban, resulta que tienen toda la razón. Vamos a verlo a continuación. Habemus papam, cardinalem Ratzinger. Así es, mi querido hermano en Cristo, tal parece que los que decíamos que estaban locos, que los que decíamos que estaban trastornados, que no podían estar aquí, ¿cómo es posible? Monseñor Isidro, tenían la razón. Ataques y ataques se han ganado estos señores por decir la verdad, por hablar claro, por hablar firme. Y resulta que el día de hoy muestran con hechos que tienen toda la razón. La Iglesia Católica en muchos lugares está desapareciendo. En unos ya desapareció, en otros va a desaparecer. Es un hecho que nadie quiere aceptarlo, que nadie no quiere entender, pero es un hecho. La Iglesia Católica, como te lo vuelvo a repetir, va desapareciendo. En muchos lugares se puede ver, como él nos dice, vayan a lugares antiguamente católicos, florecientes del Medio Oriente, ahora no, todos son musulmanes, momentanos y todos son de diferente creencia, de dominación religiosa. Bueno, hablamos de España, Estados Unidos, México y ahora vamos a hablar de Italia, el país donde está situado la Ciudad del Vaticano, que es independiente, pero también es parte de Italia y está en Italia, y por lo tanto vamos a analizar este punto. Cada vez menos católicos, aunque parezca, ¿verdad? Cada vez menos por la falta de la fe auténtica en la Iglesia Católica. Italia todavía aún es católica, pero recuerden que cada vez menos, no se sienten esos laureles. Italia sigue siendo un país culturalmente católico, como indican los informes celebrados por los censos para la Conferencia Episcopal Italiana, aunque los modos de vivir la fe están cambiando profundamente, rápidamente y radicalmente. Según la misma encuesta realizada entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre del 24, el 71.1% de la población italiana se considera católica. No obstante, solo el 15.3% asiste regularmente a las actividades religiosas, a la misa. El 34.9% lo hace ocasionalmente y el 20.9% se define como católico no practicante. Usted se fija, uy, pues el 15% no es nada, ni la mitad de católicos, una cuarta parte de los católicos o menos en la que va a misa. El estudio también arroja un dato relevante entre los jóvenes del 18 a 34 años, sobre el 58.3% se identifica como católico y de ellos apenas el 10% se considera practicante. Es decir, solo el total, suma el total, el porcentaje de jóvenes católicos practicantes apenas llega al 6%. Este fenómeno de desvinculamiento tiene una causa principal, según los censos, el individualismo religioso. De hecho, el 56.1% de quienes se distancian de la práctica religiosa regular prefieren vivir su fe de manera interior y no expresarla en el exterior. Por otra parte, 4 de cada 10 italianos aseguran no sentirse identificados con la Iglesia Católica actual del Papa Francisco, y entre los practicantes un 15% expresa también cierto alejamiento. Entre las razones, del 45.1% considera que la iglesia es demasiado antigua y el 27.8% señala la falta de una línea clara. Además, el 43.6% opina que la iglesia italiana es una institución masculina.
una percepción de que comparte el 46.5% de las mujeres encuestadas. Grupo de Rita, presidente del Census, subraya que esta situación refleja una zona gris dentro de la iglesia motivada tanto por el individualismo creciente como por la falta de una perspectiva y trascendencia en la vida eclesial. En ese contexto, la mayoría de los católicos no apoyan la idea de una iglesia se conforme con pocos fieles convencidos. De hecho, el 60% aboga por una iglesia que responda a las transformaciones del mundo actual. Quieren cambios en Italia. Asimismo, el 70% de los italianos menciona que la credibilidad de la iglesia se ve afectada por escándalos de abusos, un aspecto que implica negativamente a los 6 de cada 10 practicantes. Según el estudio, un 49.2% considera que la iglesia no da suficiente protagonismo a los fieles valiosos o a aquellos aquellas con iniciativa. Muchos desearían que diera un papel más activo a los laicos. A pesar de esos desafíos, la identidad cultural italiana sigue conectada con el catolicismo. El 79.8% de los encuestados afirma que su base cultural tiene inspiración católica y el 61% está de acuerdo en que el catolicismo forme parte integral de la identidad nacional. Incluso un 41.4% de los no creyentes comparte esta opinión. La devoción a la Virgen, por ejemplo, sigue siendo respetada por el 41% de la población, incluido un 36.7% de los no creyentes. Por otra parte, el 65% de los italianos declara que reza o se dirige a Dios, que reza o se dirige a Dios en ciertas ocasiones, aunque solo el 8.8% de los practicantes lo hacen durante actos litúrgicos. Esta práctica espiritual se asocia principalmente a los momentos emocionales o difíciles en cuales el 39.4% busca una conexión espiritual, el 35.5% recurre a las oraciones en situaciones a modo de necesidad. Finalmente, el 58% de los italianos cree en la vida después de la muerte y estos un 61.7% piensa que habrá un juicio según después de la vida. La mayoría de los problemas y la población considera importante la vida espiritual, pero para el 52.7% esta es una experiencia privada. Sé que te enredé con muchos números, pero la iglesia en grandes rasgos está decayendo. Solo 8%, solo 15%. Estamos hablando de una caída brutal. En 2 o 3 generaciones más, Italia deja de ser católica mayormente. Yo pienso que más. Si la iglesia fuera una empresa, mejor nos iría. Aquí hacen falta objetivos, diseños, presidencias ejecutivas. Y dejémonos de tantos honorarios. A no ser que el objetivo de esta empresa sea estar bien con el mundo, que entonces los objetivos se puedan cambiar. Sí, cierto. Sí han perdido el rumbo, porque la iglesia ha perdido el rumbo porque se aleja de Dios. El objetivo de la iglesia no debe de ser quedar bien con el mundo ni acoplarse al mundo. El objetivo de la iglesia debe ser salvar las almas. Nada más. Y han perdido el rumbo. Los fieles pierden la fe. Los sacerdotes pierden la fe. Los obispos pierden la fe. Los cardenales pierden la fe. ¿A dónde llegaremos? ¿Se cumplen las palabras de Jesucristo que dicen, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra? ¿Dónde quedará su iglesia? Una pregunta que nos debemos responder. Te leo en los comentarios.